¿Ven? Por eso es que no tenemos cosas bonitas, porque todo se va a la ver. ¡Ah! A ver, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. El día de hoy vengo a contarles el chisme sobre qué pasó con las 7 maravillas del mundo antiguo. ¡Ay, güey! ¡No, hombre! Un bolillo pa'l susto. De las 7 maravillas del mundo antiguo, hoy en día solo queda una en pie, y es la Gran Pirámide de Giza. Y una historia resumida sobre esta maravilla es que su propósito era que funcionara como tumbas extremadamente grandes, simbolizando el poder de los faraones y creencia en la vida después de la muerte. Fueron mandadas a hacer para los faraones Keops, Kefren y Miserinos. Se dice que fue construida allá por los años 2500 a.C. Con esta información se confirma que esta es la maravilla más antigua de las otras, y es la única que actualmente sigue en pie. Y eso se debe a que toda su estructura está hecha de bloques de piedra. Otra maravilla son los jardines colgantes de Babilonia. Fue construida más o menos allá por los años 600 a.C. por el rey Nabucodonosor II. Se supone que lo mandó a construir para regalárselo a su esposa, la reina Amitis. Lo maravilloso de esta construcción es que se supone que era una especie de oasis en medio del desierto, lleno de vegetación, árboles de frutas, pequeños ríos que servían como sistema de riego, entre otras cosas. Ahora, el detalle de esta maravilla es que actualmente no se ha encontrado alguna ruina o indicio de que estuvo en algún lugar. Se debate mucho porque no hay registros arqueológicos claros en Babilonia, ni menciones en textos, lo que provoca que solo sea un simple cuento o una leyenda muy exagerada. En cualquier caso, si es que hubiera existido, hay la probabilidad de que haya sido destruida por terremotos, tal vez por falta de mantenimiento, o simplemente fue tragado por el abrasador desierto. Otra maravilla era la gran estatua del dios Zeus en Olimpia, una imponente escultura que se podía observar al dios Zeus sentado en un gran trono hecho de marfil y oro, midiendo unos 12 metros de altura. Se dice que fue construida alrededor del año 435 a.C. El motivo de la escultura era para honrar al dios de dioses, el gran Zeus, padre de todo. Pero con el tiempo, cuando el cristianismo estuvo en su apogeo, empezaron a destruir todo tipo de deidades que no fueran Jesucristo, llamando estas deidades como dioses paganos. Se dice que por el año 475 después de Cristo hubo un gran incendio donde se encontraba la escultura, y bueno, no quedó nada de ella. La única forma que supimos de su existencia es porque se hizo muchos cuentos literarios sobre esta maravilla, arte antiguo e incluso hasta monedas con la figura en medio. La siguiente maravilla es un templo dedicado a la diosa griega Artemisa. Es famoso por ser una estructura tan llamativa y extremadamente enorme. Fue creada ya por los años 600 a.C. y se dice que la gran parte de su estructura
fue creado en mármol. Fue financiada por el rey Creso, y la función de esta maravilla era no solo ser un lugar religioso, sino también fue utilizado como un banco, un refugio, un centro económico, así impulsando el comercio. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, se dice que sufrió un gran incendio. Fue tan devastador que quemó hasta la piedra, hasta el punto que todo se empezó a caer. Pero aún así, con el tiempo, lo volvieron a reconstruir. Pero volvemos a hablar que era una época donde el cristianismo estaba en su apogeo. Y bueno, eso significa que destruían todo lo que ellos consideraban como dioses paganos. Así que decayó esta gran maravilla, y los materiales del templo fueron saqueados y reutilizados. Actualmente solo quedan sus cimientos de lo que alguna vez fue un espectacular templo. Otra maravilla que de plano fue desmantelado fue el mausoleo de Halicarnaso. Era una tumba monumental construida ya por los años 400 a.C. Allá en Turquía fue mandada a hacer para el gobernador persa de la región de Caria y su esposa Artemisa II. Lo maravilloso de esta estructura era su diseño tan llamativo. Poseía grandes columnas. Su techo tenía forma de una pirámide escalonada, y en la punta de esta gran maravilla había una escultura de mármol de un carro de 4 caballos. Y bueno, entonces, ¿cuál fue la tragedia de esta maravilla? Bueno, pues la Madre Tierra decidió abrirse camino justo por debajo de esta estructura, causando grandes terremotos, lo cual provocó que la maravilla se debilitara con el tiempo, hasta que cedió ante los constantes terremotos. Una gran cantidad de escombros quedó esparcido, por lo cual ciertas personas decidieron reutilizar los escombros para construir otras cosas. Ejemplo, los caballeros de San Juan de Malta utilizaron sus piedras y esculturas para construir el castillo de Bodrum. A mí, en lo personal, esta es una de mis maravillas favoritas. Me refiero al gran coloso de Rodas. Era una gigantesca estatua hecha de bronce, dedicada al dios del sol, Helios, construida en la isla griega de Rodas, más o menos en el año 280 a.C. El motivo de su creación fue para celebrar su victoria sobre un asedio macedonio. De hecho, se comenta que el cobre lo sacaron de varias construcciones enemigas dejadas por ahí en el campo de batalla. La imponente estatua medía unos 33 metros de altura y estaba construido en la mera entrada del puerto de la isla, pero solo se mantuvo de pie por unos 56 años. Lamentablemente se derrumbó a causa de un terremoto. Al ser algo tan colosal, era muy inestable y no soportó más. Lo único que quedó de él eran sus ruinas, las cuales fueron utilizadas como una atracción turística, que duraron ahí por siglos, hasta que fueron saqueadas y fundidas
para ser utilizado para otros propósitos. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el gran faro de Alejandría, que fue construido por el reino Ptolemaico, más o menos allá por los años 247 a.C., y se ubicaba en la isla de Faros, frente a la ciudad de Alejandría. Y como el nombre lo describe, era utilizado para guiar a los barcos al puerto. El faro tenía más o menos una altura de más de 100 metros y una potente luz que era visible a muchos kilómetros. Funcionaba con grandes espejos que reflejaban el sol y el fuego por la noche. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué en la actualidad no sigue existiendo? Bueno, volvemos a la madre naturaleza. Ella, con sus caprichos, decidió abrirse paso por el faro, causando grandes terremotos, y poco a poco fue cediendo con el tiempo, hasta que finalmente empezó a caer a pedazos. Y volvemos a lo mismo. Sus escombros fueron reutilizados para construir una fortaleza llamado el Fuerte de Qaitbay, que casualmente está construido en el mismo lugar donde estaba el faro. Mucho bla 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 bla. En resumen, lo que hemos aprendido sobre esto es que el humano tiene un gran complejo de construir cosas extremadamente grandes. Y ahí está el problema, que al ser construcciones tan inmensas, son más vulnerables, son tan frágiles que su mayor enemigo ha sido los terremotos y uno que otro conflicto causado por las personas, por sus ideales religiosos. Y así, lamentablemente, fueron borradas estas maravillas, dejando solo a la gran pirámide de Giza, que la única forma que ha sobrevivido es porque no ha sufrido de terremotos y que toda su estructura está hecha de grandes bloques de piedra. La